redes sociales como Astrotrip. Para mí es un placer estar con ustedes y muy agradecida con el Congreso, con Carlos Jung y con la Federación por concederme esta oportunidad de compartir con ustedes un espacio tan importante para todos los astrólogos en Venezuela. Bueno, en esta oportunidad se me ocurrió traer un tema que me parece fascinante, como es el tema de los mantras y la astrología. En principio vamos a comprender qué es un mantra. Mantra es una palabra en sánscrito que significa mente. El término man, la sílaba man, significa mente. Y tra, herramienta, la herramienta de la mente. No obstante, ya nosotros hemos, tal vez a través de las redes y a través de la literatura espiritual oriental, que es tan rica y fabulosa, hemos oído los mantras. Pero los mantras tienen una profundidad enorme en materia espiritual y en materia astrológica. Los mantras son sonidos primordiales, así son concebidos en la literatura védica, la literatura espiritual oriental. Este sonido se dice es el sonido de Dios, es el sonido en que se ha creado el universo y activa ciertas frecuencias que armonizan la materia o la transforman. Hoy en día, cuando hablamos de sonido y de energía, contamos con una herramienta científica como es la mecánica cuántica. La física cuántica nos dice que estamos en un caldo energético que genera vibraciones, y esas vibraciones son frecuencias, y esas frecuencias crean interrelaciones en espacios temporales que comienzan a estimular lo que es el ADN, activan codones de la cadena de ADN y crean estados de conciencia. Antiguas culturas ya nos hablaban de estas cosas. Ya, por ejemplo, desde Babilonia, los sumerios, los egipcios, los griegos, los romanos, los chinos, los japoneses, los árabes, y aquí en Mesoamérica, los incas, los mayas, y hasta en Norteamérica, en la Norteamérica contemporánea, y también en Sudamérica, los aborígenes indígenas utilizan cánticos, ícaros, mantras. Entonces vemos que en diferentes áreas geográficas donde han desarrollado culturas extraordinarias, toda su metafísica, toda su filosofía espiritual, coinciden en utilizar palabras de poder, sonidos de poder, que son mantras. Y los tenemos también en prácticas esotéricas, como escuelas como la masonería, los Rosacruces. No hay ninguna línea o corriente esotérica donde no se nos hable de los mantras. En materia científica, hoy en día sabemos que hay estos sonidos que son sobre todo sonidos creados en lenguas muertas, llámese el sánscrito, el latín, el griego, el hebreo. Tienen cierto poder. Es como que esas culturas antiguas sabían que estábamos programados, o nuestro ADN estaba construido por ciertas inteligencias perfectas que pudieron de alguna manera dar métodos, formas de reprogramarnos a través del sonido y a través de otras formas energéticas, porque también podríamos hablar de los mandalas y de la geometría sagrada, que también nos ayuda a transformar la conciencia. La alquimia antigua nos habla de una teoría que es la teoría del solfegio. Esta teoría abarca una cantidad de frecuencias que son frecuencias de una vibración muy particular que abre portales, que abre
puntos energéticos en nuestra conciencia que nos ayudan a desarrollar ciertas capacidades, a veces los llamados siddhis o poderes espirituales. Tenemos que el solfegio maneja algo que se llama el cuadrado de Saturno. El cuadrado de Saturno es una estrella de 9 puntas que nos permite encontrar en cada una de esas puntas una frecuencia particular. Hay una polémica con todo esto acerca del solfegio porque los músicos dicen que esto no tiene melodía, usar esas frecuencias no tiene melodía, pero como les dije desde un principio, esto no se trata de música en sí, solamente se trata de sonidos particulares, de una matemática, una aritmética espiritual que nos permite activar nuestra conciencia. Y no solamente nuestra conciencia, sino transformar también la materia. Aquí es donde se me perdió Ahí está. Bueno, aquí yo les traje un mantra hindú que está dedicado a Padmasambhava y un canto gregoriano. Son dos culturas diferentes y lo que quiero que vean o lo que experimenten de una forma muy sencilla es lo parecido de la cadencia musical, de la pronunciación tonal de cada una de estas. Vamos con esta primero. Esto es un mantra dedicado a limpiar, purificar y sanar. Om Ahum Tema Siddhi Hum. Ahora vamos con el canto gregoriano, que es dedicado a la Virgen María y se colocaba en las iglesias cuando habían pandemias para sanar enfermedades contagiosas. Vean, vamos a colocar los dos al mismo pudiesen melodiosamente hasta combinarse con el coro. Si quieres lo puedes parar, es muy largo. Ok, gracias. Cuando hablamos de los mantras hindúes, estábamos hablando de una cultura que es exponente de algo milenario, que está vigente. Tal vez ya no podemos regresar al antiguo Egipto, donde se hacían ceremonias, a la escuela de Isis o a la escuela del ojo derecho de Horus. O no podemos regresar a la antigua Babilonia y las escuelas mágicas que había en ese momento. Tampoco podemos ir a la escuela pitagórica de los esotéricos, ni practicar los misterios eleusinos, ni los misterios dionisíacos de antiguas épocas, donde los astrólogos eran sacerdotes y eran magos. Entonces, como no podemos regresar allá, tenemos todavía un exponente que es India. India, ni siquiera con la invasión musulmana persa, ha cambiado. Está vigente. Allá encontramos los templos, encontramos las prácticas espirituales y encontramos una mística espiritual que no hay en ninguna otra parte del mundo. Tal vez en África, pero es mucho más difícil entrar en el mundo africano. Entonces, les traje, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir a India en algunos momentos y el turista quiere ver el Taj Mahal, pero India tiene cosas extraordinarias, tiene templos extraordinarios. En este ejemplo les estoy mostrando el templo de Harmandir Sahib, que queda en Amritsar, al norte de India. Este es un templo de puro oro. Está rodeado por una laguna de puros peces dorados. Antes de entrar al templo, porque esto es toda una estructura y el templo queda en el centro, como a medio kilómetro ya se empieza a escuchar
unos mantras. Y uno piensa que es una especie de turista, que es una especie de sistema sonoro que hay en la ciudad. Pero a medida que te vas acercando al templo, te das cuenta que la música proviene del templo. Cuando llegas a la ciudadela, te das cuenta que la música definitivamente es algo exquisito. Y además, no es una música reproducida, son grupos que cantan esos mantras las 24 horas del día. Tienen grupos de relevo. Y el agua que de ese lugar se dice que cura enfermedades. Dentro del mismo templo, el templo es bellísimo, es de puro oro, y el oro crea una resonancia electromagnética en el lugar que hace que la vibración la sientas en el alma. Entras en el sitio y hay bebederos de agua para las personas que quieran beber agua. Es un agua consagrada, es un agua que vibra bajo una práctica espiritual muy particular, porque esta es una combinación entre lo que es el hinduismo y el islam. Es la religión de los Sikh. Esto no es solamente una práctica espiritual como la que nosotros los occidentales estamos acostumbrados, porque nosotros los occidentales vemos nuestra práctica espiritual como algo accesorio, o sea, la practicamos cuando vamos a la iglesia, pero esto no es así. Esto es que al comer, que al caminar, tú vives tu espiritualidad. Entonces ellos se toman muy en serio esto, y cualquier persona que comete algún error, algún sacrilegio, llámese ensuciar el agua, entrar con zapatos o cualquier cosa de esas, es capturada por una especie de un ejército completo, hasta allí unos soldados con unas espadas de esas ondeadas arqueadas, que se llevan a cualquiera que pueda causar cualquier molestia. Y hay tal hermetismo que nadie, si tú entras en ese templo, nadie te debe sacar si no quieres salir. De hecho, Indira Gandhi se dice que murió por profanar ese templo, que fue asesinada por sus guardias Sikh porque sacó unos rebeldes del templo que se habían refugiado allí. Entonces, esta es una forma de explicar lo intrincado y lo fabuloso a la vez, lo maravilloso, que es encontrar un país donde se vive la espiritualidad a esos niveles. Por otro lado, hay una magia, hay una resonancia energética que se vive en el lugar. O sea, no es lo mismo de pronto para nosotros practicar los mantras sin toda esta parafernalia, que entrar en una ciudad que fue construida especialmente para practicar los mantras. O sea, hay todo un feng shui, por decirlo así, en este caso sería el vastu, que es la técnica hindú, para construir los templos. ¿Esa eres tú? Sí. Hola, Lynn. Gracias. Muy bien, entonces hablamos que a nivel científico estos mantras activan tanto las ondas theta como las ondas delta de nuestro cerebro. Sabemos que tenemos ondas beta, que son las que se reflejan en el cerebro cuando hacemos una actividad física como la que yo estoy haciendo ahorita. Pero si nos sentamos, como ustedes están allí, tendríamos activadas son las ondas alfa. Cuando entramos en estados de meditación profunda y de alta creatividad, de inspiración, estamos activando las ondas theta. Y cuando entramos en el sueño profundo y esas meditaciones trascendentales, que son las que hacen los gurús en los Himalayas, entonces activamos las ondas delta. La mayoría de los mantras activan theta y delta. O sea,
Está comprobado científicamente que al escucharlos empiezas a experimentar estas ondas cerebrales. ¿De dónde salen los mantras hindúes? De los libros Vedas. O sea, para no extenderme mucho, los Vedas son una especie de literatura que viene siendo como el Viejo Testamento de nosotros, ¿no? A nivel cristiano. Y tenemos 4 Vedas. El principal es el Rig Veda, está el Sama Veda, el Atharva Veda y el Ayurveda. Tal vez hemos escuchado algo sobre el Rig Veda. Ahora, estos otros 3 libros son complemento del Rig Veda. Es una extensión ritualista de lo que es el Veda principal, que es el Rig Veda. Son cánticos de mantras, rituales, recomendaciones, todo lo que hace un ser humano está regido por estos libros de manera espiritual. Por eso el Ayurveda trata el tipo de alimentación que debes de tener, las medicinas de acuerdo a cualquier problema o enfermedad generada y determinada por la astrología. La astrología védica está sumamente ligada, es un componente esencial dentro de los libros védicos. En el Rig Veda encontramos 10.552 mantras. En el Sama Veda tiene 1.865 mantras. El Atharva Veda tiene 6.038 mantras y el Ayurveda tiene 1.976 mantras. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, son bastantes mantras. Ahora, ¿qué se toma en cuenta de acuerdo a la construcción del mantra? ¿Qué toman ellos en cuenta? Primero, la métrica, el número de palabras y de sílabas. Segundo, ¿quién recibió y canalizó ese mantra? Los llamados rishis son los canalizadores, son meditadores que encontraron en sus experiencias ese contacto con los dioses y recibieron el mantra. También toman en cuenta los devas o devis, que son los dioses. Cada mantra está dedicado a una entidad celestial, a una entidad llamada Dios, Deva. Y tenemos la sílaba Bija. La sílaba Bija es una sílaba de poder. La puedes pronunciar sola si tú quieres, pero es ese sonido sagrado que justamente activa una cualidad del mantra. Y tenemos la entonación o el canto. El mantra cambia de frecuencia dependiendo de la entonación y del canto que hagamos con él. Entonces, esta geometría particular del sonido nos trae una sabiduría porque además nos ayuda a transformarnos, a hacernos más espirituales, una mejor versión de nosotros mismos. Tenemos los Upanishads, aquí no me voy a detener mucho, pero bueno, tal vez algunos habrán oído el Bhagavad Gita, que es un libro de los Hare Krishna. Estos libros son el Nuevo Testamento de la India. Es la parte práctica. Aquí vemos a través de historias épicas cómo se utilizaban los mantras. O sea, vamos a ver prácticas espirituales ligadas a episodios de la vida real. Entonces tenemos uno muy famoso para ellos, que es el Ramayana, que es la historia del príncipe Rama enfrentándose a unos demonios. Tenemos también el Bhagavad Gita, que es la historia de Krishna aleccionando a Arjuna de cómo es la evolución del ser humano. Y los demás, el Siddha Yoga, que lo conocen muy bien los practicantes de yoga, porque es los mantras asociados a los sadhanas, o sea, a las posiciones corporales. Ok, seguimos rápidamente. Entonces, para ellos es sumamente importante, hay un mantra para cada planeta, ¿verdad? En sánscrito. Por ejemplo, tenemos el Om Rim Havsa Suryaye Namaha Om. Este es el mantra del sol. Om Son Somaye Namaha Om. Om Bum Budaye Namaha Om. Om Bom Bomaye Namaha Om. Entonces aquí tendríamos el mantra del sol, la luna, Mercurio y Marte. Ahora, estos mantras tienen una prescripción en sánscrito, en el Veda. Por ejemplo, deben de hacerse cuando la luna está creciente, el del sol,
Y mejor si está en Leo, por supuesto. Toman muy en cuenta las posiciones de las nakshatras, que son las mansiones lunares. O sea, para la India tal vez es uno de los países que toma más en cuenta el horóscopo lunar. Y ellos dividen ese horóscopo, vamos a ver si lo puedo ver aquí, en lo que son las 27 mansiones lunares, que están divididas en 4 cuadrantes. 27 por 4 son 108. Y 108 es el número universal. Es el número en que se rigen todas las cosas a nivel espiritual. Entonces, de alguna manera, también se nos dice cuánto debe de pronunciarse. La resonancia electromagnética del mantra en nosotros lo vamos a lograr repitiéndolo por lo menos 108 veces. Pero hay mantras que se tienen que pronunciar mucho más, como el de la luna, de 108 a 11.000 veces, el de Mercurio de 108 a 4.000 veces y el de Marte de 108 a 10.000 veces. Entonces tenemos una práctica espiritual ligada a la astrología. Okay, aquí tenemos el mantra de Júpiter, Om Rim Brihaspataye Namaha Om San Shani Sharache Namaha Om y Om Shun Suryaye Namaha Om. Yo he escuchado los mantras en CD. ¿Eso qué efecto tiene? Igual que si no lo escuchara, escuchándolo. Sí, solamente escucharlo, hasta si duermes y lo colocas, lo asimilas muchísimo más. O sea, tienes que estar muy tranquilo, tienes que estar en un estado muy relajado y solamente en ese estado de tranquilidad el mantra empieza a hacer una resonancia interna. ¿Okay? Bueno, esta es una breve experiencia, no científicamente le falta mucho, la traje de todas maneras como mi experiencia particular, que fue justamente en el 2020. Y utilicé una muestra de 70 personas. Es una muestra bastante heterogénea, habría que todavía hacer clasificaciones. No tengo diferenciación de género ni de edad, pero lo que tomé en cuenta fueron las personas que tenían aspectos difíciles, llámese cuadraturas y oposiciones a su sol. Y aplicamos el mantra del sol. Tuve como resultado justamente los signos de Capricornio y Acuario. Ya sabemos que estaban muy afectados en el 2020, lo que estaba pasando allí. Hubo muy buen resultado, un resultado muy positivo. Y también tuve buenos resultados con la gente de Leo y de Virgo. Le siguieron Aries y Piscis, lo mismo que Escorpio y Sagitario. Pero para mí fueron resultados bastante satisfactorios en cuanto a una cura astrológica, una recomendación para mejorar un estado de conciencia. También los mantras los vamos a encontrar relacionados con las partes arábicas. Cuando vemos la literatura árabe, y sobre todo nos vamos a Alfonso X el Sabio, este rey que se dedicó a recopilar toda la literatura astrológica, tanto griega, persa, como árabe, y creó el libro del saber de la astrología, el Picatrix, que es un libro de referencia hermética, porque este es el Corpus Hermeticus de la magia en Europa, y el Sefer Raziel, que es un libro dedicado al ángel Raziel, que también tiene que ver mucho con la gematría, que en Cábala es justamente los nombres divinos, la construcción de nombres divinos que activan poderes espirituales. Entonces, en esta literatura, que es una taumaturgia espiritual, vamos a ver que las partes arábicas son muy, muy importantes. Y ellos activaban a través de ciertas palabras de poder la parte de la fortuna, la parte del espíritu, la parte de la necesidad y la parte de la némesis. La parte de la fortuna, por ser un ascendente, lo consideraban que si una persona tenía mal aspectada la parte de la fortuna, no iba a aprovechar todas las capacidades que tenía en su ascendente.
La parte del espíritu es bastante interesante porque nos habla de una especie de espíritu tutor, un ángel de la guarda, que se activaba con cierta estimulación de ciertas palabras de poder que activaban la parte del espíritu. Y la parte de la necesidad tiene que ver con Mercurio, y se activaba no para tener opulencia, sino para obtener lo que realmente tú necesitas para desempeñarte en esta reencarnación. Y la parte del Némesis, que es de Saturno, que se activa justamente para cerrar karmas, para terminar y completar una experiencia de esta reencarnación. Otra cosa a considerar son los sistemas de casas. Voy a hablar de esto rápidamente porque es un poco complicado, pero obviamente todos los astrólogos sabemos que a veces se entran en unas polémicas con los sistemas de casas, la representación planetaria en el plano. Y para los antiguos, cada sistema tenía su forma, su espacio. Los sistemas topocéntricos tropicales, como el sistema Plácido de Koch, son sistemas de casas desiguales, pero tienen que ver con la posición del observador en el centro de la Tierra. El sistema Placidus, el observador está en el centro de la Tierra. Eso lo usaban mucho los árabes porque era un sistema determinante, determinístico. Ahí íbamos a ver lo que va a pasar físicamente tangible. Pero cuando nos vamos a sistemas ya más hacia la periferia, como el Koch, que tú haces el cálculo desde la ciudad donde se está haciendo el estudio astrológico, vemos que ya tomamos en cuenta la parte psicológica del individuo. Pero cuando nos vamos más allá, y aquí es donde entran los sistemas siderales, estamos viendo otras reencarnaciones. Estamos viendo una línea del tiempo mucho más amplia. En el caso del sistema védico vamos a encontrar que el cálculo de la llananza, que es muy importante, el cambio de eje de la Tierra para tomar en cuenta las posiciones planetarias. Hay toda una polémica porque en India se utiliza oficialmente, que es el cálculo que se utiliza para todos los astrólogos en el almanaque ritualístico hindú, porque eso existe y es muy respetado en India. Se utiliza para los que quieran calcular cartas védicas siderales la allananza, la Hiri. Pero hay una polémica con Krishnamurti, que fue un iniciado de la teosofía y que es un señor muy famoso en filosofía oriental, porque él hizo unos ajustes y calculó una allananza diferente, y dice que los hindúes, por no contar con instrumentación, hay ciertos ajustes que hay que hacer. Entonces, bueno, esa polémica está, pero las dos funcionan extraordinariamente y nos ayudan a ver aspectos de nuestras otras vidas. O sea, a la hora de aplicar los mantras, deberíamos utilizar, por supuesto, cartas siderales. Yo les traje un método que se los voy a explicar, creo que voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, que es cómo se mide la fuerza de un mantra. Es un método sumamente sencillo. No nos vamos a complicar con sistemas de casas, ni nada de eso, ni con aspectos planetarios. Simplemente vamos a usar una carta natural domificada con el signo de Aries y vamos a encontrar 3 puntos fundamentales. El primero es de dónde el mantra que vamos a utilizar va a sacar fuerza. ¿Qué tipo de fuerza va a activar? ¿De dónde va a sacar la fuerza en nuestra carta natal? Luego vamos a calcular qué va a sanar esa fuerza. ¿A qué escenario de nuestra carta natal el mantra va a sanar? Y luego lo que va a ocurrir, o sea, cómo se va a transformar después que sane ese escenario astrológico. Vamos a verlo en la práctica rápidamente. Tenemos esta carta, una carta natural, y vamos a analizar un mantra que es el Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Este es un mantra dedicado a Vishnu. Hay
tres deidades fundamentales en la India: Brahma, Vishnu y Shiva. Es la Trinidad, por decirlo así. Brahma el creador, Vishnu el conservador y Shiva el transformador o el dios de la muerte. Entonces, como vemos, es un principio hasta energético. O sea, así fue creado el universo. Hay una esencia que no cambia, que es una esencia espiritual, y hay algo que la va transformando y la va moldeando en diferentes formas. Entonces, ese principio son los tres dioses fundamentales, y casi todos los mantras más importantes a nivel astrológico están dedicados a estas deidades. Los mantras de Vishnu tienen un poder específico y sobre todo algo sumamente poderoso, y es que Vishnu es el único Dios que puede perdonar nuestros pecados, que puede borrarlos. No importa lo que hayas hecho en otras vidas, no importa el karma que hayas acumulado en otras vidas, Vishnu te lo perdona. O sea, cuando hacemos un mantra Vishnu, nos estamos conectando con un aspecto, un arquetipo de la divinidad del universo, y estamos generando piedad, estamos generando misericordia. Entonces, bueno, ¿cómo calculamos el punto número 1? En principio, vemos cuántas letras tiene el mantra. En este caso tiene 4 letras. Entonces nos vamos a la casa 4. 1, 2, 3, 4. Luego queremos calcular el punto 2. Entonces vemos el número de sílabas que tiene el mantra. Vemos que tiene 12 sílabas. Nos vamos a la casa 12. Entonces tenemos el punto 1 y el punto 2. Ahora el punto 3 lo calculamos con la diferencia de casas que hay entre el punto 1 y el punto 2. En este caso no contamos esta casa, sino a partir de la primera, 1, 2 y 3. Hay 4, perdón. Y nos vamos a contar ese mismo número de casas después de la 1. 1, 2, 3 y 4. Y tenemos el punto 3. No sé si se entendió. Lo repito. Sí, por favor. Ok. El punto 1 nos da el número de palabras. El punto 2, el número de sílabas. Y lo complicado, lo más complicado que hay aquí es el punto 3, que es la diferencia entre el punto 1 y el punto 2. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Contar desde el punto 2. Vamos a contar una casa después. 1, 2, 3 y 4, pero esta sí la vamos a incluir. ¿Ya? Son 4 casas. Luego, a partir de la 1 de esta casa, vamos a contar esas mismas 4 casas. 1, 2, 3 y 4 y llegamos a la 8. ¿Se entendió mejor? Muy bien. Entonces, a ver, seguimos aquí. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Se acuerdan lo que les dije? El primer punto representa la fuerza del mantra. ¿De dónde saca el mantra la fuerza? En este caso es la casa 4. De la interpretación espiritual de la casa 4 es que allí está nuestra memoria genética, están nuestros ancestros, está toda la experiencia vivida de las otras reencarnaciones, según la astrología hindú. Entonces, yo saco la fuerza de lo que yo he hecho, el dharma que he generado, y no solamente el mío, sino de la herencia de mis constelaciones, ¿verdad?, familiares, de mi línea genética. Saco la fuerza de allí. ¿Y esa fuerza dónde va a parar? ¿Qué es lo que voy a sanar? La casa 12. ¿Qué hay en la casa 12? Bueno, esa es la casa que más hay que sanar, porque allí está el karma que no puedo cambiar. Allí está lo que debo soportar, lo que no se puede remediar, lo que hay que vivir. Entonces, que tú me digas que yo puedo sanar esta casa 12 es algo sumamente importante. Entonces, aquí aplico mi mantra, sano mi casa 12, ¿y qué obtengo? La transformación. Exactamente, una regeneración, una transformación alquímica. Que además, la casa 8 tiene que ver con la energía Kundalini.
con la energía sexual. Entonces voy a desplegar en mis chakras una energía extraordinaria. Este mantra es excelente para personas que tienen enfermedades terminales, que están en prisión y que están pasando por crisis muy fuertes. También hay una forma de explicarlo para ellos que tiene que ver con los chakras. Entonces, para ellos, por supuesto, la casa 4 tiene que ver con el chakra laringio, la voz, estaría activando los pies de Vishnu, que en este caso es la conexión con la tierra, y terminamos activando nuestra glándula pineal, que sería el tercer punto. Muy bien. Vamos con otro mantra rapidito. 5 minutos. Ajá. 5 minutos. 5 minutos, rapidito. Tenemos el Om Namah Shivaya y es la misma operación, número de palabras, número de sílabas, y nos vamos al cálculo de nuestros 3 puntos. Este en particular activa nuestra casa 3, nuestra casa 6 y nuestra casa 9. La fuerza del mantra sale de la casa 3. ¿Qué hay en la casa 3 desde el punto de vista espiritual? La casa 3 es la casa de nuestro conocimiento primario, es la casa donde nosotros codificamos la realidad, es la casa de la sabiduría primordial desde el punto de vista oriental. Entonces, ¿qué pasa cuando activamos esa casa? Que disipamos la ignorancia, que para el mundo oriental la ignorancia es una causa, un veneno espiritual que nos lleva a cometer karma. Entonces aquí iluminamos nuestra visión de la realidad. ¿Okay? Este es un mantra, se me olvidó decirles, dedicado a Shiva. Y Shiva es el dios de la transformación. Pero hay una historia mitológica que dice que Shiva, cuando se creó el universo, bebió el veneno que se generó cuando se batió el universo. Se generaron 2 líquidos sagrados, es como lo que pasó cuando se creó Venus. Se generó la rita de los dioses, la ambrosía sagrada, que es lo que da la inmortalidad, y se generó una dualidad que es el veneno. Por eso es que nosotros tenemos una sombra, un lado que ilumina y un lado oscuro. Entonces ese lado oscuro lo ilumina Shiva. Y justamente ustedes ven la geometría en que está hecho el mantra y se van a encontrar que lo que significa la deidad o el concepto espiritual que hay con la deidad va a coincidir con las explicaciones astrológicas. Entonces aquí, ¿qué vamos a sanar? Lo que hay en la casa 6, ¿ok? Y la casa 6 para el mundo oriental es la casa donde vemos la hostilidad del ego, donde se manifiesta el ego. ¿Y el ego qué es lo que causa? Enfermedades. Pero esas enfermedades se cambian si modificamos nuestro comportamiento. ¿Ya? Entonces, como es adentro es afuera y como es afuera es adentro. Entonces, en la casa 6, en Occidente, estamos claros que tiene que ver con las enfermedades, pero son enfermedades que se pueden sanar o situaciones que se pueden cambiar. Entonces, esa casa 6 nos habla también de nuestra misión de vida, porque el trabajo no es otra cosa que mi misión de vida. Entonces también voy a sanar mi misión de vida. ¿Y cómo se va a expresar eso? Con la casa 9. ¿Y qué es la casa 9? Mi reconexión con la divinidad. Y allí se manifiesta mi mejor versión espiritual en este terreno material. O sea, el resultante es una mejor versión de ti mismo. ¿Por qué? Porque ahora tienes sabiduría. Se va a activar una capacidad de ver la realidad de una forma diferente. Fíjense que en el mantra anterior nosotros borramos karmas. Pero ¿qué pasa si yo borro un karma, pero al siguiente día sigo haciendo las mismas cosas mal? Y mi ego sigue comportándose igual. Voy a seguir generando karma. Entonces hay que combinar estos 2 mantras. Uno que es para liberarse de la carga que llevo a nivel kármico atrás, y otro para iluminar. No sé si seguimos. Sigo, puede ser, ¿no? De todas maneras. Otro.
Bueno, con este tenemos, le quitamos el on, que es Namah Shivaya. Se van a encontrar con este mantra en internet, Namah Shivaya. Activamos, son 2 palabras, o sea que nos vamos a la casa 2, la casa 5 por el número de sílabas y terminamos calculando que cae el punto 3 en la casa 8. Entonces, la fuerza del mantra sale de la casa 2. Entonces, ¿qué hay en la casa 2? Los valores, ¿verdad? Pero no solamente los valores físicos, también los valores espirituales. ¿Y qué valoro? Lo que me gusta. Y cuando me gusta algo que hago, lo atraigo. Entonces, esa es la casa de la atracción, donde se practica la ley de la atracción divina. Entonces, esa casa saca los recursos, ¿okay?, que yo tenga para entusiasmarme por la vida, para atraer lo que necesito en la vida. Y va donde, a la casa 5, donde están los proyectos, ¿verdad? Nuestros hijos espirituales, pero nuestros hijos mentales también. Es la casa de la procreación, ¿ok? Ahora, en la antigüedad, estas 2 casas, activarlas, tiene que ver con lo que les decía antes de la parte del espíritu. Los griegos hablaban del demon, una palabra que ha sido deformada por el cristianismo, pero en sus orígenes el demon era un espíritu celestial que te daba tus talentos. Y cuando el demon se activaba positivamente, la persona era inspirada, era la musa que venía a inspirarte. Pero los demons no se activan siempre, depende del dharma de la persona, depende de la sincronicidad que tenga la persona consigo misma. Por eso una persona que trabaja en cualquier cosa no es feliz. Tú eres feliz cuando trabajas en lo que te gusta. Tienes tu demon activado. Entonces esta es una forma de activar tu ángel de la guarda, ¿verdad?, o tu demon espiritual, para reconectar en tu vida con lo que realmente te va a dar dinero, con lo que realmente te va a dar recursos. Porque el dinero no por dinero, es el recurso, Dios te da el recurso que necesitas para hacer lo que viniste a hacer en la vida. Es eso que decíamos, que cada quien nace con su pancito debajo del brazo, pero tienes que sincronizarte. Entonces este mantra te sincroniza con eso y va de nuevo a generar una regeneración, una transformación a través de una nueva valoración. ¿Queda ahí? ¿Lo terminamos? Sí. Okay. Este es un mantra muy conocido, este es el mantra del Hare Krishna. Este mantra, vamos a verlo aquí, activa la casa 4, la casa 2 y la casa 3. ¿Qué digo? La casa 12, la casa 8 y la casa 2. Ahora, este se parece al primero, solamente que aquí cambiamos, porque en vez de ir a sanar la casa 12, vamos a sanar la casa 8. ¿Ok? Y realmente la resultante va a estar en la 12, está bien interesante. Entonces, ¿qué sacamos de la casa 4 que les dije? La memoria ancestral. ¿Okay? Todas las experiencias de otras reencarnaciones. ¿Y a dónde va? A la casa 8. ¿Qué voy a sanar en la casa 8? Cuando hay una muerte, hay una crisis. Y las crisis son sanadoras. La evolución viene con cada crisis. Somos mejores y utilizamos nuestros talentos cuando enfrentamos una crisis. Entonces, en las crisis hay limitaciones y hay pruebas. ¿Qué vamos a sanar? Una prueba particular, una crisis que implica un cambio radical que nos está haciendo sufrir. ¿Y cuál es la resultante? ¿Qué podemos encontrar de resultante en la 12? Que es como, oye, ¿por qué tengo una resultante en la casa 12 si la casa 12 me habla de pérdida, de dolor, de sufrimiento, de lo que debo soportar? Porque la casa 12 es la casa del desapego, de la conciencia espiritual plena.
Aquí completamos todo un círculo de evolución, y la casa 12 es la terminación de todo, es cuando somos espíritu. Entonces tenemos una conexión total con la divinidad y plena. Por eso es que este mantra causa gozo. Cuando tú cantas el Hare Krishna, se dice que se canta y además se baila, porque genera un gozo donde te sientes pleno con cualquier cosa que estés viviendo en ese momento, te sientes en paz, te genera una protección espiritual. Bueno, esto es todo. Un programa de radio en Energía Universo, en Sintonía 1420, invité a un lama, a Neche, en esa oportunidad. Y después de la entrevista interesante, porque yo un traductor en inglés también, que no habla español, y dijo que era un mantra en la radio. Bueno, él canta un mantra que nos da a nosotros así, impresionados. Y las llamadas de la gente que escuchó el mantra por teléfono eran maravillosas también. Llamados que repitiera otra vez el mantra, porque ellos les tranquilizó mucho. Fue una experiencia increíble. Ahora, yo sé que tú has cantado los mantras y no vas a cantar un mantra, ya todos vamos a cantar un mantra. Sí, señor, de Krishna. Vamos a cantar de Krishna. ¿Cómo no? Pónselo allí para que nosotros lo leamos. Bueno, vamos Ese a es también de la sanación. Bueno, el Hare Krishna. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El próximo es lo verán. Bueno, ha sido un honor pues estar acá con nosotros. Siempre hemos querido tener a Trini y por fin. Gracias. Ahora tenemos la ponencia de Carla Moreno de Estados Unidos y después vamos a hacer el descanso.